Bienvenidos a FTV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. Tras el vencimiento del contrato petrolero de Perenco el pasado 12 de agosto de 2025, el Estado de Guatemala asumió oficialmente el control de los activos del campo Shan en San Andrés Petén, incluyendo pozos, oleoducto, refinería, pista de aterrizaje, ferry y centro de salud. Sin embargo, a los pocos días se reportaron invasiones ilegales en distintas áreas estratégicas. Alrededor de 250 personas ingresaron a terrenos cercanos al oleoducto y a instalaciones como el pozo Yalcanish en el cruce del Toro y el caserío Nuevo Cobán en Sayaxché. Los ocupantes, que se identifican como familias de escasos recursos en busca de tierra para vivir y cultivar, han levantado viviendas improvisadas y se han documentado tala de árboles, lo cual agrava el impacto ambiental en una zona ya sensible por su cercanía a la reserva de la biosfera maya. Las autoridades han presentado denuncias formales y se busca establecer un diálogo para resolver la situación. Pero la Cámara de Industria de Guatemala emitió un pronunciamiento enérgico condenando estas invasiones, advirtiendo que las ocupaciones ilegales ponen en riesgo la seguridad nacional, la protección ambiental, la inversión económica y la estabilidad social. La Cámara de Industria exigió al gobierno acciones inmediatas para desalojar y recuperar el control de los espacios invadidos. El caso refleja no solo el vacío de control tras el retiro de Perenco, sino también la presión social por el acceso a tierras en Petén, lo cual incrementa la tensión en un territorio estratégico para la soberanía energética y la conservación ambiental del país. Y ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. SpaceX ha marcado un nuevo récord en la industria aeroespacial al ejecutar ya 64 lanzamientos orbitales en lo que va de 2025. Cifra espacial que incluye 48 misiones Starlink impulsadas por su confiable cohete Falcon 9, lo que demuestra su dominio en el sector comercial del espacio space. Este ritmo de lanzamiento supera con creces el promedio histórico del sector, llegando a promediar un lanzamiento cada 2 o 3 días. Las misiones abarcan una amplia variedad de objetivos, desde colocar en órbita satélites de comunicaciones hasta enviar cargas especializadas, incluyendo misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. Este nuevo récord reafirma la posición de SpaceX como líder del transporte espacial comercial y destaca su capacidad para mantener una cadencia de lanzamientos excepcionalmente alta gracias, en gran parte, a la reutilización eficiente de sus cohetes Falcon. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. Y el Barcelona inició con fuerza la temporada 2025-2026 de la Liga, al vencer 0-3 al Mallorca en Son Moix, en un encuentro que combinó buen fútbol con alta dosis de polémica arbitral. El marcador se abrió temprano cuando Rafinha anotó de cabeza al minuto 7 tras un centro preciso de Lamine Yamal. Poco después, al minuto 23, Ferran Torres amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área, jugada que generó controversia, ya que el capitán del Mallorca permanecía tendido en el suelo tras un golpe en la cabeza y el árbitro decidió no detener el juego. La tensión aumentó en el primer tiempo con la expulsión de Manu Morlan, tras doble amonestación y la roja directa a Vedat Muriqi, luego de una dura entrada sobre el portero Joan García. Acción confirmada por el VAR.
Con el Mallorca reducido a 9 jugadores antes del descanso, la segunda mitad transcurrió con menor intensidad. Sin embargo, en el tiempo de descuento, la joya culé, Lamine Yamal, sentenció el encuentro con un golazo de zurda a la escuadra tras una jugada individual que desató la ovación visitante. Con esta victoria el Barcelona arranca la liga con 3 puntos importantes, aunque el debut quedó marcado por las decisiones arbitrales y la fuerte polémica en torno a las expulsiones y la jugada del segundo gol. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho Sede, donde es un honor poder aportar junto con ustedes, porque esta es una colaboración que realizamos tanto las personas que estamos presentes con ETV News y en esta mesa de trabajo, como la importante participación de ustedes con sus comentarios, ampliación de contenido, verificación de jurisprudencia y legislación. ¿Para qué? Para que la opinión pública tenga información debidamente fundamentada. Y para lograrlo, nada más y nada menos que tengo el gusto de estar siempre en la compañía, asociación de mi gran amigo, socio, compañero y profesor, el licenciado Welmer Gómez. Buenas noches, Welmer. Buenas noches a todas las personas que nos ven el día de hoy. Para mí es un gusto realmente poder estar acá con ustedes, como todos los fines de semana, y poder compartir el análisis de la noticia. Ahí vamos de lleno. Entonces, voy a pasar, pero el titular solo así en la pantalla, porque no me voy a poner a leerlo, porque tenemos el cronómetro y está el contenido enorme. A ver si logramos cumplirlo, mi buen amigo Welmer. Seguro que sí. Empecemos por un tema que para mí fue muy relevante esta semana, pero creo que es importante que todos tengamos los fundamentos del sistema de protección de la niñez y adolescencia. Cuando hablamos de ese cambio de modelo que sucedió en el 2013, Welmer, donde pasamos nuestro antiguo Código de Menores a nuestra Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se crea ese sistema. ¿En qué consiste ese sistema? Bueno, este sistema consiste en la armonización, o también como se conoce como una coordinación interinstitucional de aquellas entidades que de una u otra forma tienen relación con la protección de la niñez y adolescencia en Guatemala. Dentro de ellas podemos citar a la Procuraduría General de la Nación, a la Secretaría de Bienestar Social, tenemos a Fiscalía del Ministerio Público con competencia específica de niñez y adolescencia en un momento determinado. También podríamos citar otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social. Realmente el tema de las coordinaciones es bastante amplio. ¿Por qué? Porque recordémonos que la Ley para la Protección Integral de Niñez y Adolescencia lo que hizo fue incorporar a Guatemala los derechos, el catálogo de derechos humanos que corresponde precisamente a la niñez y adolescencia. Y ese es un aspecto muy importante para Guatemala porque sienta las bases para una estructura jurídica que busca la protección integral de la niñez y adolescencia en Guatemala.
Ok, y es bien importante tenerlo presente porque la misma norma lo cita, es obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto. Yo siempre explico que tenemos 3 núcleos importantes de protección para los niños, niñas y adolescentes, que el primer núcleo de protección es la familia, el segundo núcleo de protección son los vecinos y el tercer núcleo de protección es el Estado, y que es obligación de todos realmente preocuparnos por la niñez y adolescencia. Nuestra legislación hacía referencia antes a menores de edad y todavía los que nos formamos en esa época acostumbramos, yo estaba viendo los titulares de prensa que se refiere a menores. Pero ¿cómo está nuestra categorización ahora, Welmer? Pues ahora tenemos una categorización que va, como vemos en este momento en pantalla, tenemos niños, niñas, adolescentes. Cada uno de ellos precisamente conforme al grupo etario que está identificado en este artículo que citaba, ¿sí? Un aspecto también importante que quisiera remarcar con lo que usted decía hace un momento, licenciado, es lo siguiente. La protección de la niñez y la adolescencia en Guatemala es una obligación de todos. Inclusive es importante por el tema que en este momento tenemos establecer una coyuntura muy importante. Y es esta. Quien sienta las bases precisamente de protección de la niñez y adolescencia es la misma familia. Y se busca no solo una estabilidad económica, porque muchas veces en Guatemala, lo mencionaba esta semana que pasó con un caso, que se enfoca mucho a quién me da las mejores condiciones económicas. No se trata solamente de eso, sino de un núcleo que le permita un crecimiento integral en el ámbito psicológico, en la formación como principios y el aspecto económico definitivamente del núcleo familiar. Aquí vemos precisamente la importancia de que tengamos unas condiciones adecuadas dentro de ese contexto. Si en algún momento falla, que como toda sociedad ocurre, entonces aquí vienen las instituciones a intervenir. Instituciones como la Procuraduría de Generación, por ejemplo, que en algún momento tiene una unidad específica de constataciones, verifica efectivamente los derechos de los niños, niñas o adolescentes están vulnerados, y si consideran que es así, efectivamente acuden a un juez de niñez o adolescencia para solicitar la aplicación de medidas de protección. Y esas medidas de protección, el juez de niñez se enfocará fundamentalmente en los niños, niñas, adolescentes queden a resguardo del mismo núcleo familiar. El primer círculo de protección que le digo, la familia sería la regla primera. O bien como se conoce como familia ampliada, que entonces aquí ya intervienen los abuelos u otro familiar dentro de los grados de ley. Si no tenemos algún elemento o algún medio o una persona, que sería acá el término correcto, que nos brinde las medidas de protección, entonces queda como la última ratio la institucionalización. Y esa institucionalización está a cargo precisamente de los centros especializados que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, que es una dependencia de apoyo de las funciones del presidente de la República. Exacto. Es importante, lo explicamos en el programa anterior, cuando hacíamos referencia a la Secretaría General de Planificación y otras secretarías, que estas son dependencias de apoyo del presidente, es decir, que están cumpliendo funciones que le corresponden al presidente de la República, pero tiene que él asignárselas a estos órganos administrativos para que se desarrollen bien. A ver, sin ánimo de ponerle el exceso de formalismo legal que le ponemos a veces los juristas, pues tienen en pantalla también los juzgados. Ya el licenciado Welmer explicaba la importancia de los juzgados de la niñez, son juzgados protectores, juzgados de la adolescencia. Yo le puse una V ahí solo para recordarse que es la adolescencia a proteger, la adolescencia víctima. Y muy diferentes son los juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Por qué el tema y por qué quise hacer esa introducción aprovechando todo su conocimiento y experiencia? Pues bueno, esta semana tuvimos una sentencia condenatoria pronunciada por los tribunales de justicia al ramo penal relacionados a esta triste fecha para Guatemala. El 8 de marzo de 2017 le fallamos a 41 adolescentes que fallecieron y a 15 que quedaron gravemente heridos. Y le digo le fallamos porque, tal y como sostenía con el fundamento, no solo es responsabilidad de los sujetos que fueron sentenciados condenatoriamente, que todavía no está firme la sentencia, no solo es responsabilidad de toda la estructura de gobierno, es responsabilidad de toda la sociedad. Yo sé que a veces la gente dirá, si apenas puedo con los míos, ¿qué voy a estar cuidando a los demás? No, pero es que ese es el ámbito. Si no protegemos a esas generaciones adecuadamente, no va a tener futuro esta
sociedad civil, esta sociedad que componemos, este aglutinamiento de personas llamada nación o Estado. Entonces, todas las familias de las víctimas, tanto de las que fallecieron como las que quedaron gravemente lesionadas, desde esta tribuna académica, pues nuestras oraciones y fortaleza para ustedes por siempre, y gracias por estar cumpliendo y darle seguimiento a este caso. No es nuestro objetivo poder señalar a nadie porque no hemos analizado el caso, no hemos leído la sentencia, pero tienen ahí en pantalla también fotografías, son elementos públicos obtenidos en distintas bases de datos donde sucedió este lamentable hecho el 8 de marzo de 2017 y porque el 12 de agosto de 2025, esta semana, pues se le dictó sentencia condenatoria a 6 exfuncionarios por muerte de los 41 adolescentes y que, bueno, insisto, hay que ver una reflexión ahí. Quisiera recordarles a todos los funcionarios y empleados públicos que cuando asumimos un cargo, cuando juramos lealtad a la Constitución, asumimos responsabilidades políticas y responsabilidades jurídicas. Dentro de responsabilidades jurídicas y responsabilidad administrativa, responsabilidad civil e incluso, según la conducta incorrecta que se realice, puede haber una responsabilidad penal o criminal. Así que ese sería el llamado y derivado de su experiencia, Lic. ¿Cómo podríamos aportarle conclusión a este punto a nuestra audiencia para que siempre tengamos y no perdamos sentido de lo que pasó en esa oportunidad y ni remotamente se vuelva a dar una situación de esas? No, definitivamente acá, como bien lo expuso hace un momento, es la importancia de que los funcionarios públicos que estén ocupando cargos claves tengan un compromiso en las funciones que deben de llevar a cabo por disposición de ley y velar precisamente porque se implementen programas de protección a la niñez guatemalteca institucionalizada, que como mencionaba hace un momento, es la última ratio. Y definitivamente también implementar programas de prevención y de formación a la población guatemalteca que busca precisamente que nuestros niños y adolescentes efectivamente crezcan en un ambiente que sea el adecuado para ellos en la formación. Y solo como anécdota, sin ánimo de alargar el tiempo, porque se agotó el tiempo para esta noticia, ahora ya nos tienen medido los tiempos por cada uno del análisis legal de la noticia. Durante la oportunidad que tuve de integrar la Junta Directiva de la Comisión Portuaria Nacional, impulsamos junto con la Secretaría de Bienestar Social un proyecto, un plan piloto, donde a 18 adolescentes que están bajo la protección de la Secretaría de Bienestar Social se les capacitó en las instalaciones de la Escuela Naval, se les capacitó en las instalaciones de INTECAP. Para INTECAP, mi respeto siempre para el equipo de INTECAP, fueron fantásticos para colaborar en ese tema. Y por supuesto también en la Comisión Portuaria Nacional se les capacitó en materia portuaria para que pudieran optar ellos a tener la credencial de marino mercante. Es decir, ellos tenían 17 años y cuando estas personas, estos ciudadanos guatemaltecos de 18 años en adelante, cuando son adolescentes que todavía no tienen esa calidad de ciudadanos, pero sí de guatemaltecos, se preparan antes, porque al llegar a los 18 años el sistema ya no los puede proteger y muchas veces allá en la puerta de estos centros no está el papá, ni la mamá, ni ningún hermano o abuelo para recibirlos y técnicamente vuelven a quedar desprotegidos. Y pues la meta era que el buque pudiera ser su hogar, la tripulación también su familia. Desconozco si el actual gobierno le dio continuidad a ese plan piloto, desconozco si la Marina de Guerra del Ejército de Guatemala siguió dándole cumplimiento a ese plan piloto, pero se implementó y es una satisfacción personal como maestro, como profesor, más que como abogado, poder colaborar. Y son unos adolescentes fantásticos, una gran experiencia. No podemos presentar fotografías porque no se pueden presentar fotografías ni videos de los adolescentes porque están sujetos a protección, y también para el secretario de Bienestar Social y todo el equipo de la Secretaría, en especial al secretario Pancho Molina, como le decimos de cariño, porque fue pues, tan activo, tan dinámico en tratar de impulsar ese tipo de capacitación diferente. Una gran oportunidad. Solo imagínense que el salario más bajo que se paga en marinas mercantes ronda los $2,200 a $2,400. ¿Ya? Es el salario más bajo, o sea, para el grumete de menor rango dentro de un crucero, dentro de un buque mercante, y aparte les incluye su comida, medicinas, seguros, bueno. Pero bueno, hay que platicar de eso en otra oportunidad, pero
Yo sí tuve la oportunidad de compartir con ellos y la verdad, mi experiencia como maestro de educación primaria y de adolescentes también me ha servido mucho para entender ese tema. No digamos la experiencia que dan los hijos, porque también es una experiencia positiva. Así que cuidemos a nuestras juventudes, cuidémoslas. Vamos a ver quién más está platicando de Guatemala desde el extranjero. Bueno, la noticia que creo que movilizó a muchos esta semana fue las declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, sobre el puente aéreo que ha integrado, estructurado el crimen organizado transnacional, que incluye a Venezuela, Guatemala, Honduras y México. En Colombia se siembra la hoja de coca, regularmente ahí mismo se procesa, y sale desde Colombia, desde Venezuela, o a veces desde Ecuador, o a veces desde Perú, algunos casos vía marítima, otros casos vía aérea. Y pues la cadena Fox News le realizó una entrevista a la fiscal general. Igual, ¿qué cargo estamos hablando aquí, por favor? Porque es que no es la declaración de una congresista ahí que ande ahí hablando tonterías, no es la declaración de un funcionario cualquiera, es la declaración de la fiscal general de los Estados Unidos de América. Sí, definitivamente tiene relevancia a nivel nacional e internacional, precisamente lo que expone. Estamos hablando de una persona, un funcionario público que dentro de la organización de los estados en Estados Unidos es quien presenta las acusaciones, las pretensiones de carácter penal ante los órganos jurisdiccionales. Aquí no estamos hablando prácticamente de un medio de comunicación que en algún momento tiene sospechas o algo por el estilo. No, estamos hablando de personas que en algún momento puedan tener acceso a información privilegiada que denota la participación o posible intervención de funcionarios públicos en los países citados. Bueno, veamos por favor un resumen que nos ha proporcionado ETV News de las declaraciones que dio Pam Bondi en esta oportunidad a la cadena que ustedes ven, que es la fuente de este video. Está utilizando para sobornos. There is an air bridge where the Venezuelan regime, they pay to have free airspace, access undetected to Honduras, then Guatemala, and to Mexico, where they can traffic these drugs, transport these drugs. They're also exchanging money for bribes. They're exchanging weapons for the ports of entry and airspace to get these drugs to all these other countries and into the United States. Maduro está bajo mucha presión, tanto política como económica. El señalamiento es para el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y establece que está pagando a Guatemala, Honduras y México para hacer ese trasiego de drogas vía aérea. Por mi ejercicio profesional asesorando empresas extranjeras en la prevención dentro de sus equipos de trabajo y dentro de sus instalaciones del narcotráfico, pues me toca a mí verlo vía marítima. Pero en esas reuniones de trabajo en Sudamérica que se tienen, llegan también los expertos que ven vía aérea y vía terrestre, ¿verdad? Y siempre se discuten esos temas, ¿verdad? La facilidad que se tiene por las costas del Caribe, del lado del Océano Atlántico, para que muchas avionetas surjan. Porque no las hemos visto en Guatemala con la periodicidad que se veían antes, no quiere decir que no existan, ¿oyeron? Aquí hay otro tipo de estructuras que protegen a ese tipo de crimen organizado transnacional y pues se está aseverando, ¿verdad? Y el señalamiento, si te dicen Guatemala, están hablando de gobierno, ¿verdad? Ese es un pronunciamiento oficial el que está realizando. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Guatemala? El gobierno de Guatemala emitió un comunicado de fecha 14 de agosto de 2025 que textualmente señala: rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien en una entrevista televisiva afirmó que el espacio aéreo guatemalteco se utiliza como puente para actividades de narcotráfico vinculadas al gobierno de Venezuela. ¿Cómo lo ve, mi buen amigo? Pues definitivamente es un comunicado que al final es un pronunciamiento del Estado, pero
Yo le pondría más atención a lo expuesto por la señora fiscal de Estados Unidos, porque si ella tiene información, si ella pues aseveró tal extremo en un medio de comunicación, es porque tienen información relevante, ¿no? Y en algún momento, si esto sigue, pues no sería para nada extraño que aquí en unos meses ya se empiecen a solicitar algunas extradiciones de personas involucradas en el tema. Sí, y es que, bueno, es que le comunicaba, mire, siempre se usan los nombres oficiales de los funcionarios, o sea, se llama Pamela Bondi. Sí es reconocida como Pam Bondi en la jerga de nosotros común, pero es un pronunciamiento oficial de gobierno. No le vas a poner Bernie, Ajá, sí. Bernie Arévalo, no. Es el formalismo. Recomendación a los de comunicación de gobierno que hasta esa delicadeza hay que tener. Bueno, luego están estableciendo de que rechazan las recientes declaraciones, es decir, le están diciendo, está mintiendo usted, vamos a ver cómo va a parar este tema. Lo que sí es verdad son los datos, los vemos en pantalla, ya lo voy a pasar rapidísimo, porque eso lo expliqué en una oportunidad. Como pueden ver ustedes en este cuadrito, durante el gobierno este es Colombia, de Santos, va para abajo la producción de hoja de coca, la siembra de hoja de coca y producción de cocaína, y durante el gobierno de Gustavo Petro, miren cuánto se dispara en aumento los cultivos de coca en Colombia. Datos también de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ojo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece un incremento de, miren, 2021 y a los años siguientes, 355,000 hectáreas. Es más del 220% en el gobierno de Gustavo Petro que aumentó. Los medios de comunicación fueron los que nos informaron de que se había dejado de erradicar la hoja de coca en el gobierno de Gustavo Petro y pueden ir viendo ustedes las consecuencias, un aumento en la muerte por sobredosis en los Estados Unidos, violencia en la región. Y yo ya hice esta pregunta, ya di la respuesta. ¿Quiénes eran los responsables en Colombia y en Estados Unidos en 2021-2024? Pues esta parejita de amigos, ¿verdad? El ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez, y el secretario adjunto del Departamento de Estado para el sistema antinarcotráfico del gobierno de Estados Unidos, Todd Robinson. Y si quieren un poquito más de vinculación, pues recuérdense que como ministro de la Defensa, pues siempre estaba en sociedad con el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, que también hay una recompensa de 15 millones por él. Y recientemente pues fue noticia que el gobierno de Estados Unidos elevó a $50 millones la información que lleve a la captura de el señalado por dirigir esta estructura criminal de Puente Aéreo Nicolás Maduro Moros, que es el presidente de la República de Venezuela. Presunción de inocencia, también nosotros tenemos que respetar la presunción de inocencia de todos, solo hacemos la descripción en su calidad de funcionarios públicos que ellos ostentan y lo complicado que viene siendo para un gobierno tan incompetente como el de Bernardo Arévalo, tan incapaz en poder manejar este tipo de situaciones. Aquí sí se están metiendo a grandes ligas porque se están metiendo contra la política antidrogas que está impulsando Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Y no es que no pueda un país pequeño como Guatemala defenderse de señalamientos, por supuesto que no hay ningún problema, pero lo que pasa es que ir en contra de una política de combate contra la droga no se le ve nada bien a Guatemala. Así es, definitivamente. Tiene que en algún momento, recordemos que el tema de la lucha contra el narcotráfico ha sido un tema constante, ¿no? Y eso me refiero a los últimos, 20 años, 25 años, que en algún momento se agudizó. Y pues definitivamente la lucha contra este flagelo a nivel regional, Guatemala tiene que hacer conteste definitivamente con ello para que realmente tengamos un resultado positivo. Sí, ahí sí que hay que analizarlo y hay que reconocimiento a las fuerzas de seguridad, de la Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala, los entes que combaten. El sector privado aporta muchísimo el combate ante el narcotráfico. Y vamos a ver un poquito más adelante unos datos de esos. Y complementando también esta mala relación que hay entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos, circuló en medios de comunicación y en redes sociales una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses. Y esto es lo que había circulado en redes sociales el 14 de agosto. Entonces vino el Ministerio de Gobernación y realiza este comunicado.
ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre la posibilidad de que sucedan hechos violentos en áreas específicas. Pues, aseveró que era información falsa. Ahí me dio curiosidad e ingresé al sitio web oficial. Ahí tienen ustedes el nombre de dominio hasta arriba en pantalla. Pueden ver que es el sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos en la República de Guatemala, que fue la que dio la alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses y que en su contenido establecen que tienen información creíble de una mayor amenaza de violencia entre pandillas en las áreas comerciales de la zona 16 y le recomendó pues al personal y a sus ciudadanos, y que también nos conviene a nosotros ver esas recomendaciones, que tuviera cuidado. Entonces, creo que otra vez falló la comunicación de bueno, pero ojo, ¿y por qué no le vamos a creer al ministro de Gobernación y no le vamos a creer al gobierno de Guatemala? ¿Y qué tal si la embajada es la que está mintiendo? Y el gobierno está diciendo, no, en serio, o sea, en serio. Aquí los de producción están riendo de mí, pero en serio. ¿Y quién dice que no pueden mentir los gringos y los guatemaltecos decir la verdad? Usted créale que usted le quiera creer. Nosotros le damos la información. Si analizamos qué consiste una alerta de seguridad, qué es un pronunciamiento oficial y cómo se irán a sentar los agentes representantes de cada nación a poder discutir esos temas. Creo que a veces este gobierno se deja ir muy por impulso. O sea, este gobierno como que estuviera anclado a las redes sociales. ¿No lo percibe usted así? Sí, está anclado a las redes sociales, definitivamente. Una dependencia a que me quieran. No me quiere mi familia, no me quieren mis ciudadanos que me quieran en redes. No sé, me percibo algo así. Una imagen de aceptación en redes. Eso algo es lo así que en algún momento se percibe, pero una estrategia que al final viene en declive, porque yo no veo mucho los comentarios, pero sí en la oportunidad en ciertas oportunidades que me ha tocado, sí he notado precisamente mucho descontento de la población. Eso refleja mucho la impresión que tienen los guatemaltecos. No sé si en algún momento había muchas personas que realmente tenían ciertas esperanzas o no sé, algún tipo de, no sé cómo llamarle, pero pues ya no sienten esa confianza en algún momento en las personas que están acá. Y lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? Un escenario es lo que ocurre precisamente en redes y es precisamente los comunicados. O sea, realmente para que la embajada de Estados Unidos en algún momento, independiente de si se cuestiona si son ciertos o no si es cierto o no lo dicho por la embajada, pero tenemos que cotejarlo con otras noticias o fuentes. Sí. Porque algunas cámaras empresariales también comunicaron. Ya se han pronunciado, sí. Se pronunciaron en relación al tema de la inseguridad en Guatemala. También, vámonos a hechos. Esta semana, la situación en el sistema penitenciario es realmente compleja. Y los hechos de violencia en ciertos sectores de Guatemala pues se reflejan claramente el clima de inseguridad que nosotros como guatemaltecos en ese momento estamos viviendo. No, y que salga el gobierno de Guatemala a decirle mentiroso al embajador. Es que, mire, pues el embajador, a ver, no quería profundizar en eso, pero veámoslo. Póngase que usted es el embajador, usted que me está viendo ahorita, está escuchando. Y yo digo con usted, mire embajador, mire embajadora, fíjese que hay un poquito de peligro allá en la esquina. Hagan una alerta. No, así no funciona el gobierno de Estados Unidos. No. Es un gobierno eminentemente técnico, con metodologías, procedimientos, manuales, todas las bases de inteligencia que tienen y de información. El gobierno de Estados Unidos no va a hacer un comunicado de seguridad para ciudadanos solo porque se enojó con Bernardo, porque le robaron el reloj a la secretaria y quieran mandar una señal de poder. No, aquí están hablando de otro nivel. Entonces, por eso creo que es oportuno lo que señala Welmer, revisar todas las fuentes. Y sí, definitivamente la violencia ha estado preocupante, uno está ya constante. El simple hecho, lean ustedes sus chats. El simple hecho cómo han aumentado los mensajes de protección hacia nuestros seres queridos, ¿va? Hija, hoy que se va al trabajo, atenta, con cuidado. Hijo, uno está comunicándose, mamá, todo está bien. O sea, si se dan cuenta, teníamos ya una buena cantidad de tiempo de no estar escribiendo ese tipo de mensajes a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo. Y a la gente no se quiere quedar tarde haciendo horas extras.
Ya la cosa está uno circulando con un estrés y eso nos puede llevar también a una psicosis, una crisis en la sociedad que no le viene tampoco nada bien a un gobierno tan incompetente como este. Entonces, debería aprovechar mejor esta información el gobierno. Si hay un comunicado de la embajada, buscar una situación positiva de refuerzo al área que está avisando y no cometer unos errores tan infantiles por esa su dependencia a las redes sociales. Yo me imagino pues, la gente van a vivir más en las redes sociales que trabajando en la función pública. Pero bueno, vámonos a un breve mensaje de las personas que han confiado en Derecho al Derecho y en ETV News, a quienes por supuesto les agradecemos que estén participando con nosotros para poder tener esta oportunidad de llegar a cada uno de ustedes y que juntos construyamos el análisis legal de la noticia. Regresamos en breve. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. Estamos de regreso en Derecho al Derecho. Gracias por esperarnos y estar siempre con nosotros. Pasamos rápido al siguiente tema, que también es uno de los temas que me gusta mucho. Fue titular en Prensa Libre este tema. Estados Unidos inicia auditoría de puertos en el país. La Guardia Costera estadounidense empezará evaluación para constatar la implementación de estándares internacionales de seguridad portuaria. Como ustedes saben, tenemos 3 puertos internacionales y una terminal especializada que es Boya San José. ¿Y qué es este famoso Programa Internacional de Protección Portuaria? Ya lo explicamos en algún programa, pero lo explicamos brevemente. Está descrito ahí conforme a la información oficial del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Este Programa Internacional de Protección Portuaria lo tiene Estados Unidos con varios países, con la gran mayoría de países. Leo lo conducente. Lo que busca es reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos, facilitar el comercio marítimo seguro a nivel mundial, realizar visitas recíprocas a los puertos, aunque realmente no dejan que uno los visite a ellos, pero sí los vienen a visitar a uno. La discusión e intercambio de las mejores prácticas de seguridad portuaria, pero en especial el protocolo que utilizan ellos para poder ver si los puertos de un país están cumpliendo con las medidas de protección portuaria antiterroristas y de otras medidas, es el famoso código PVIP, el Código Internacional
para la protección de los buques y las instalaciones portuarias de la Organización Marítima Internacional. Tienen en pantalla también una versión gráfica de Puerto Barrios, de Boyas de San José, de Santo Tomás de Castilla y de Puerto Quetzal. Es una forma gráfica de que podamos analizar los espacios de navegación marítima donde atracan. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Esta visita se realiza cada 2 años. En el 2018, la Guardia Costera de los Estados Unidos detectó más de 18 incumplimientos de normas antiterrorismo en los puertos del estado de Guatemala. Es decir, se incumplían 18 normas del catálogo del Código PBIP. Con el trabajo que se efectuó en el 2020 y 2021, se subsanaron, se instalaron equipos de inspecciones no intrusivas, conocidos comúnmente como rayos X, que es cuando ustedes ven pasar al tráiler con el contenedor y se le hace una lectura de estos rayos, de esta tecnología especial. Se implementaron cámaras más automatizadas y una serie de medidas que permitió que en el 2021, vean en pantalla, la Embajada de Estados Unidos textualmente establece el tweet de la Embajada. El servicio de la Guardia Costera de los Estados Unidos informó a autoridades portuarias que Guatemala alcanzó los estándares de seguridad del Código Internacional. Esperamos continuar trabajando con Guatemala, fortalecer la seguridad, transparencia y prevenciones. ¿Por qué no se puede colocar el documento oficial del pronunciamiento de la Guardia Costera? Porque esta es información que el mismo instrumento internacional establece que es reservada por seguridad nacional e internacional. Acuérdense que estamos hablando de la protección de los puertos y de los buques. Y en el 2023, pues la respuesta de la Guardia Costera fue que el programa IPS, por sus siglas en inglés, ha determinado que Guatemala sigue aplicando sustancialmente el código PBIP. Y este es un gran trabajo de las personas que trabajan en los puertos, de la Policía Nacional, del Servicio de Protección que también proporciona la Marina de la Defensa de Guatemala, del sector privado. Es un trabajo que se hace en conjunto. Yo tuve el gusto de presidir este logro en el 2021-2023 y con esto se aseguró el comercio exterior. Todo está realizado. Lo que pasa es que recuérdense que esta información, cuando es positiva de un gobierno, nunca se la dan a ustedes. Tienen ahí en pantalla TV Azteca, TN23, que confirmó que había declarado Estados Unidos a nuestros puertos marítimos seguros. ¿De dónde surge esto? Pues bueno, como ustedes saben, en Estados Unidos en el 2001 sucedió la tragedia que conocemos como el 9/11, un acto de terrorismo vía aérea. Se analizó qué podría pasar vía marítima. Ya la Organización Marítima Internacional tenía avanzado el proyecto del Código PBIP, se agilizó, y la Comisión Portuaria, que es la autoridad designada desde hace 20 años, no es cierto que acaba de ser designado, desde hace 20 años está a cargo de la Comisión Portuaria, se le equipó y se realizaron todas las implementaciones, y esto lo hemos explicado muchísimas veces. Yo lo hago solo con un objetivo importante: preguntarle al gobierno de Bernardo Arévalo por qué eliminó del sitio web el proyecto de Estrategia Nacional de Protección Marítima de Guatemala, donde se toca el tema antinarcotráfico, antiterrorismo y antipoder. ¿Por qué, Bernardito, usted ordenó que se borrara ese proyecto si es un gran trabajo que se hizo precisamente para combatir todos los riesgos antiterroristas, antinarcotráfico, anticontrabando, antipolizones, etcétera? ¿Por qué destruir, Bernardo, el trabajo técnico que han hecho las personas de una institución? ¿Dónde está la famosa sensatez que aducen tener? Quitaron de la página web el proyecto. Recuérdense que solo en América, solo Canadá y Estados Unidos tienen Estrategia Nacional de Protección Marítima y algunas islas relacionadas con Estados Unidos. Guatemala iba a ser el primer país con una Estrategia Nacional de Protección Marítima y este gobierno todo lo destruye. Rescátelo, Bernardito. Ahí tiene una herramienta, ahorita que viene la Guardia Costera, a la que usted le puede dar seguimiento. Y ojo, está editado en español y en inglés. Quítele el logo
del gobierno anterior y póngale su logo. No hay ningún problema. Ese es un documento oficial, es un documento para que Guatemala se desarrolle en esa materia. Comercio exterior asegurado en esa época, mi amigo Welmer. Definitivamente, y es una herramienta muy importante, porque tomemos en consideración que la infraestructura portuaria constituye un pilar importante en todo el sistema económico, y el reto, considero, incorporando algunas noticias que recientemente se ha dado en Guatemala, es que se fortalezcan los sistemas de seguridad cumpliendo estándares internacionales, pero de la mano con procedimientos ágiles que eviten en algún momento que los transportistas, las empresas de logística, las personas que de una u otra forma, porque al final todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor ha pasado por un puerto. Recuerda que en algún momento hicimos la referencia. Definitivamente es necesario que se cuente con procedimientos ágiles, eficientes, que permitan un crecimiento integral a Guatemala. Y siempre la experta que nos asesoraba en esta materia y el equipo de la Comisión Portuaria Nacional, así es, el coronel en situación de retiro, Avelar, y todo el equipo que está ahí, son gente que tienen 18 o 20 años, una gran especialidad en toda esta materia. Ese equipo bien responsable, los oficiales de protección en las instalaciones portuarias, son gente muy profesional. Acuérdense que esto es para combatir terrorismo y colaboran también para combatir otro tipo de delitos, pero nuestra experta y yo siempre llegaban a una frase que es lo que usted explica. Tiene que haber un equilibrio entre la competitividad y la protección. No podemos ponernos desbordados en protección y seguridad y abandonar la competitividad. Miren cómo están ahorita las operaciones portuarias. Sí. Ni venir a volvernos tan competitivos que nos olvidemos proteger a nuestros connacionales y, ojo, y a nuestros socios comerciales, porque la gente me pregunta, ¿y por qué voy a quedar bien con Estados Unidos? Pues son nuestro principal socio comercial junto con Centroamérica, y entonces tenemos que trabajar. Y Guatemala tomó un gran liderazgo a través de la Comisión Portuaria. Inclusive se eligió a Guatemala presidente del Comité de Políticas y Legislación en el 2023 de la organización de la Comisión Interamericana de Puertos, que aglutina 34 estados. Votaron unánimemente para que Guatemala tuviera la presidencia. Yo estuve en esa reunión. Entonces hay un gran avance. Ojalá que estos no lo estén echando de cabeza y que logren realmente irles muy bien en esta visita a la Guardia Costera. Pues tranquilos los connacionales, porque todo el trabajo se hizo. Solo hay que ver que estos muchachones que están ahora, todos nuestros patojos, hagan bien el trabajo. El nuevo director patojito, no, digo patojo de cariño, no, mejor cambie el término, porque después van a decir que suena. Parece que yo, como tengo mucha relación coloquial, pues es una forma de decirle que esta gente realmente siga. Está todo hecho. Solo no lo arruinen. Nada más no se pongan creativos. Y eso va a funcionar. Tenemos también una noticia que va a ser muy breve en este nuevo cóctel de noticias que teníamos. Me pareció muy particular cómo la Unión Europea está tomando una nueva línea, Welmer, hacia el tema de los derechos humanos. Mira esta noticia. Unión Europea censura medios de comunicación. Este es el diario Derecha Diario, y establece que todos los sistemas informáticos de la Unión Europea bloquearon el acceso a este medio de comunicación. Y lo que justifica usando la tecnología es que, según ellos, que este medio, la Derecha Diario, pueda tener acceso a información puede resultar un riesgo para ellos. Es una forma no tan sutil de usar justificaciones tecnológicas para generar una censura. ¿Cómo lo ve, mi amigo? No es el primer referente que podemos mencionar al respecto. Yo creo que al final quienes están a cargo de algunas instituciones, al realizar algún monitoreo, perfiles, pues consideran que existen algún tipo de riesgo. Y muchas veces lo justifican con el riesgo a la seguridad nacional o vulneración de ciertos grupos y demás. Pero al final sí es importante poner atención a este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque el hecho que se censure algún medio atenta a uno de los principios fundamentales en una democracia, como tanto mencionan últimamente, ¿no? Porque todo el mundo habla de democracia, pero había que preguntar realmente si están cumpliendo con los parámetros democráticos y no son tan subjetivos. Pero la libertad de expresión y la libertad de prensa son
parámetros fundamentales. Recordémonos que la historia nos dice que las famosas leyes Mordaza fueron utilizadas en algún momento para reprimir o mantener restringidos a ciertos sectores de la población. No, y usted lo dijo muy bien, se justifican en buenas banderas de la lucha contra ciertos grupos criminales, pero con eso quieren justificar poder tener derecho a censurar, a reprimir. Mire esta otra noticia que me comparten. Unión Europea, la legislación conocida, el proyecto de legislación conocido en la jerga como Chat Control 2.0. ¿Está la Unión Europea protegiendo los datos personales y el acceso a la privacidad en chat? Ojo con esta legislación. Esta legislación tiene nada más y nada menos el objetivo de escanear automáticamente todas las comunicaciones que realice usted sobre plataformas, es decir, en chats de WhatsApp, Telegram, ¿cómo se llama el otro? Signal, etc. Imagine todas sus comunicaciones. La justificación es que hay que buscar quienes se dedican a pornografía infantil o pederastía, pero ahí está quedando la información de toda la gente que no esté involucrada en hechos ilícitos. Y siempre me dice la gente, el que nada debe estar, nada teme. Ay, darle la información a los agentes del gobierno, y como la Unión Europea está ahorita, pues es una reflexión para que la gente entienda la importancia de su protección de datos personales. Definitivamente, así es. Recordémonos que, bueno, ya viendo ese tipo de tendencias, es importante que también pongamos atención, ¿no?, a lo que en algún momento pueda ocurrir tanto en América Latina y especialmente en Guatemala. Afortunadamente aquí en Guatemala, pues los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, en la Constitución actual tenemos esa protección de los datos que afortunadamente solo a través de una resolución judicial puede tener acceso en algún momento de la información que en algún momento se considere como privada. Sí, y es que lo platicábamos antes de empezar el programa y voy a usar su comentario que hizo. Estos aquí se ponen de moda algunos temas. Sí. Si en la Unión Europea se ponen a censurar, censuremos en Guatemala. Así es. Si en Estados Unidos abren la información, abramos la información en Guatemala. Esas son unas influencias que siempre tenemos los dos grandes bloques legislativos para esta materia. Entonces, bueno, como hay mucha gente, hay mucho europeo que se pronuncia en algunos temas, pues aquí hay que ver que la cosa no está tan bien tampoco por allá, ¿verdad? Así es. ¿Qué más tenemos en Derecho al Derecho? Bueno, este lo titulamos como ataques y atentados contra la libertad de locomoción. Hace unos días se criticó mucho a las autoridades del municipio de Guatemala y otros municipios que establecieron que iban a sancionar con 500,000 quetzales a propietarios de trailers o camiones de transporte de carga pesada que obstruyeran las vías. Y ojo, el Código Municipal sí le establece al municipio, a los 340 municipios, un límite de imposición de multas. Y su límite para imponer multas son 500,000 quetzales, pero va teniendo mayor entendimiento por qué fue ese tipo de reacción por parte de las autoridades municipales. El presidente de la Gremial de Transporte de Pilotos, Ronnie Mendoza, a través del medio de comunicación digital citado ahí en pantalla, revela cómo existe la posibilidad de que diputados estén pagando hasta 15,000 quetzales a los pilotos del transporte de carga pesada, los trailers como le decimos en Guatemala, camiones como le dicen en otros países. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Bueno, para empezar, esta es la parte que me gusta siempre. Pongamos en pantalla, por favor, mi producción. ¿Verdad que se los dije? El 22 de noviembre de 2024, lo explicamos en redes sociales, lo explicamos aquí en Derecho al Derecho, que el Congreso iba a cometer un grave error con la reforma que estaba impulsando a la ley de tránsito. La reforma que impulsaron, que presentaron, era que se le prohibía a las autoridades municipales imponer multas en las rutas centroamericanas, nacionales y departamentales. Y yo expliqué, lo repito brevemente, di ejemplos de las carreteras que en el caso del departamento de Guatemala, el municipio de Guatemala, atraviesan la ciudad y que son carreteras centroamericanas, las que vemos tituladas CA, ya son las carreteras centroamericanas, ya van de México a El Salvador, Honduras, o de puerto a puerto. Son nuestras carreteras internacionales, están las departamentales también y las nacionales, y que era un gran error. Así quedó la reforma, como lo ven en pantalla. Adicionaron el artículo 18 bis y establecieron textualmente
les queda prohibido a las autoridades municipales de tránsito imponer cualquier tipo de multas e infracciones de cualquier tipo en las rutas centroamericanas y nacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo que a veces las municipalidades se excedían. O sea, definitivamente hay que ver eso. Se excedían con el tema de las multas, se colocaban multas donde no era, y había que corregir eso, pero no con esta solución, porque al quitarle a las municipalidades el control, entonces de mala fe, como está contando el presidente de la gremial de transportistas, pueden hacer mal uso para hacer colapsar, como pasó en estos días. Creo que fueron 8 o 10 camiones que casualmente todos se descompusieron en puntos específicos de la ciudad, y que bueno, si no están de acuerdo con el gobierno municipal, pues tomen las decisiones que quieran, pero dentro del marco de la legalidad, porque esas decisiones de pagar para que los trailers se estacionen con desperfectos que no son, nos afectan a los miles, casi millones que circulamos aquí en la ciudad de Guatemala. Y verdad que se los dije, ahí tienen en pantalla, les cité que era inconstitucional lo que estaban aprobando. Pero bueno, el señor Ronnie Mendoza, como presidente de la gremial de pilotos del transporte, establece en la noticia de Soy 502, quien le narró al medio de comunicación El Vigilante, que existen legisladores que ofrecen entre 10,000 y 15,000 por cada piloto de trailer. Pues, y por eso fue que le quitaron la facultad de multar. O sea, hay que verle que ahí, yo no estoy señalando que los diputados que impulsaron esto ese haya sido su objetivo. Tampoco los podría defender, porque aquí en Guatemala piensa mal y acertarás. Pero a mí sí me suena, Welmer, a que o se están aprovechando de esta circunstancia o hubo un complot para tratar de afectar a las autoridades que administran los municipios. Bueno, es un tema que, como bien usted menciona, se tiene que abordar de distintas aristas, en distintos contextos, definitivamente. Las municipalidades definitivamente tienen un reto muy importante, y es el hecho del ordenamiento del tránsito. ¿Por qué? Veamos que los parques vehiculares en municipios como Guatemala son importantísimos. Yo creo que muchos de nosotros ahora tenemos que ocupar mucho más tiempo en nuestros vehículos para poder llegar a nuestro destino. Ese es un aspecto importantísimo. Una realidad. Pero también en algún momento, tengo que decirlo, lastimosamente algunas municipalidades utilizaron precisamente las multas de tránsito como una de sus formas de ingreso más importantes. Y en algún momento también los pilotos o los propietarios de vehículos se pedían en algún momento algunas argucias de algunas municipalidades, por ejemplo, de alguna ruta, por ejemplo, colocarle velocidad máxima 30 kilómetros por hora, pero resulta que el rótulo estaba escondido a un lado y muchos pasaban a una velocidad de 40 kilómetros. No informaban en dónde estaban los circuitos automatizados para toma. Hasta posterior entendieron que tenían que informar. Entonces, de repente, los guatemaltecos empezaron a topar con que tenían una cantidad importante de multas. Entonces, esto fue utilizado por un segmento, algunos diputados, y dijeron, no, pues protejamos también a los pilotos de los vehículos, pero como usted bien indica, lastimosamente, el análisis del proyecto de ley, que posteriormente se materializó en las reformas a la ley de tránsito, no tuvo un análisis suficientemente integral como para establecer precisamente un punto medio de protección a los pilotos, a los propietarios de vehículos, con relación a los abusos de algunas municipalidades con las funciones y competencias que le corresponden a las municipalidades. Sí, porque el poder, había que regular el poder sancionador del Estado. El poder punitivo puede ser penal o puede ser administrativo. Y sí, tiene toda razón. Ese exceso llevó a los diputados a decir, bueno, tenemos que regular que ese poder sancionador, pero no era quitándole el poder que eso se iba a solucionar y dejando ese gran vacío, porque el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil no tiene la capacidad para atender este tipo de temas. Así que los diputados o van a recibir alguna su inconstitucionalidad o van a tener que impulsar una reforma para que se recupere la sensatez. Pero nosotros se los dijimos en redes y se los dijimos aquí en el programa, Lick. Y mire esto, Lick, solo para que tengan presente los pilotos que se están prestando a estas anomalías, igual que los propietarios de esos medios de transportes. El Código Penal en el libro segundo de los delitos contra la seguridad colectiva, en el capítulo segundo de los delitos contra los medios de comunicación, transportes y otros servicios públicos, establece el atentado contra otros medios de transporte. ¿Quién, pongamos ese piloto que hizo este acto ilícito, pusiera en peligro otro medio de transporte público, es decir, a los demás transportes que se circulan por esas arterias, carreteras,
lo impida o lo dificulte, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y si del hecho resultare siniestro, se aumenta de 2 a 5 años. Pero como no solo impiden y dificultan el tránsito, ¿ya?, también pueden ocasionar algún tipo de desastre, no con intención, sino por negligencia, imprudencia o impericia en esa situación que están realizando. Ya si fue un boicot, pues sí se va como grito al oso, pero si fue un descuido de ellos, también existen los desastres culposos. Y recordémonos que en el artículo 294, que ya lo explicamos con aquellos bloqueos ilegales que efectúan algunas organizaciones de choque, también ese tipo de situaciones impide la prestación de los servicios de emergencia de salud, de ambulancias, otros factores de agua, etc. Entonces, ojo, señores pilotos de transporte. Una cosa es que no les pueda poner su multa de 500 quetzales y otra cosa es que sí pueda ser considerado un hecho delictivo. Sí, y hay un aspecto también importante. Las reformas a la ley de tránsito también tuvo un beneficio, si lo vemos así. Tampoco estoy defendiéndolo, claro, por favor. Pero sí exige ahora que se notifiquen las multas. Y eso permite en algún momento el derecho de defensa y el debido proceso. Eso, es que ahí todos están de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con usted. Que le notifiquen debidamente e inclusive que no se utilice el incumplimiento de la multa con una sanción colateral confiscatoria del vehículo, al predio, etcétera. Por ahí era lo que había que resolver. No dejar en un vacío legal el poder de transporte. Se nos acaba el tiempo y teníamos más noticias para ustedes. Dijimos que no íbamos a hablar de Perenco, güey. Dijimos que no íbamos a hablar de Perenco. Pero quiero decir que en algún momento dije, depende de lo que acontezca la semana. Cierto. Sí, lo reconozco. Me lo hubiera dicho antes, la verdad que yo. Cierto. Les recuerdo rápidamente. Campo Petrolero Shan, refinería, oleoducto, ferry, servicios a otra gama de servicios. Ahí tienen una imagen de las aplicaciones de Google Earth, donde está el campo petrolero Shan y el destacamento militar que lo protege. ¿Por qué la noticia? Titular de Prensa Libre, ¿verdad? Invaden en Petén activos que pertenecían a Perenco. Creo que esta era uno de los objetivos de gobierno y si no lo era, lo pararon provocando. Como guatemaltecos nos vemos afectados en todo momento, ¿no? Sí, la verdad que aseguraron que iban a tener control de este servicio. El 12 de agosto terminó a medianoche las obligaciones de Perenco. No sé, me imagino que entregó la llave así el gerente de Perenco de todas las instalaciones. Y bueno, aquí también circulan, voy a poner en imagen, no tienen una cita de estas imágenes porque circularon según los chats de que ya están empezando a hacer este tipo de quema y destrucción en las instalaciones. Es muy delicado lo que está pasando allá por esta incompetencia de gobierno tratando de justificarlo con otros temas. Valdría la pena verificar si el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ya está haciendo alguna verificación en el lugar, ¿no? Correcto, porque siempre salen los videitos ahí, la pasión a redes sociales que tienen, pero los resultados. Sí. Miren esta noticia de Noticiero El Vigilante. Ferry subsidiado por Perenco deja de operar. Porque como el 12 de agosto terminó todo, entonces el gobierno tendría que estar a cargo de ese ferry, porque esa es la idea, ellos lo dijeron, se hace toda la transición. Y interesante también en Prensa Libre salió en la sección Mundo Económico una cifra de producción petrolera y la cantidad de millones que se va a perder en el Producto Interno Bruto por el cierre intempestivo de Perenco. ¿Qué había que hacerlo? Nadie dice que no había que hacerse la transición, había que aprovecharse el resto de millones de petróleo que se encuentra todavía ahí y empezar el proceso, pero no de la forma como lo hicieron. Definitivamente equivocada el procedimiento. Y usted lo dijo. Sí, pero bueno, lastimosamente fuimos acertados. Sí, ahí caen mal acertados. Tiene razón. ¿Qué le podemos decir ahí a la población de esto? Porque hay muchas versiones, yo entiendo todos los temas ahí económicos, ambientales, pero... definitivamente el tema Perenco, debemos tomarlo en consideración lo siguiente. Es una actividad
económica en un departamento que no tiene muchas fuentes de trabajo. Definitivamente, al cesar operaciones, iba a tener, solo un impacto económico en las comunidades aledañas. Aparte de las regalías, ¿verdad? Regalías, los ingresos que se deja de percibir por parte del Estado. Nuevamente volvemos al tema de la dependencia del presupuesto en los ingresos provenientes de tributos y no otro tipo de actividades. Esas es al final las repercusiones que tenemos en Guatemala. Yo creo que estamos en tiempo todavía para que las autoridades competentes tomen acciones, retomen en algún momento o tengan el control de las instalaciones y se empiece a evaluar las acciones a inmediato, corto, mediano y largo plazo al final para este tema que nos abarca. Sí, porque realmente si así van a ser las invasiones y la destrucción de las instalaciones, qué riesgo en que se pone también todo eso. Yo podría resumirlo así. Al gobierno le faltó capacidad y voluntad política para que desde enero del 2024 que tomó posesión, había mucho tiempo para agosto de 2025 para sentarse a hacer una buena y correcta negociación pública, sea con Perenco o fuera con otro explotador de los recursos petroleros, totalmente transparente. Los modelos ya no son iguales a los que se hizo en 1985, los modelos ahora son más transparentes, es más fácil la información y se perdió una buena oportunidad para que Guatemala pudiera seguir siendo también como lo vemos con México, nuestro vecino mexicano, como lo vemos en las películas con los países de la región árabe, de asiática, que vieran que podemos realmente salir adelante con los recursos también petroleros debidamente administrados. Pero bueno, pasemos entonces para casi las noticias de cierre, porque ya nos pasamos ya casi el límite. Se tiene la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ETV News transmitió en vivo las declaraciones de bienvenida que dio el presidente Arévalo y la presidenta de México. Y se tocó el tema del tren. ¿Ya? Yo solo coloco este dato. En México, publicado el 12 de agosto de este año, se informa que el Tren Maya acumula pérdidas por 5.800 millones de pesos desde su inauguración. Yo que siento que quién no quiere ver el tren en Guatemala, pero ¿será nos quieren trasladar también las pérdidas a Guatemala? Complejo este tipo de infraestructura. Comentamos el domingo pasado acerca del comité previamente el comité que el presidente había creado mediante acuerdo gubernativo, sin una visión, pues porque está publicado el acuerdo, no sabemos cuáles son los planes de gobierno para esto, si solo es para adormecer a la población y seguir que algunos sigan creyendo que va a funcionar, pero yo lo veo remotamente complejo, mi amigo. Sí, definitivamente. Y va tomando sentido en algún momento el acuerdo gubernativo emitido la semana pasada, porque lo hicieron estratégicamente para sentar una base y exponerlo a las autoridades mexicanas, decir, mire, estamos en toda la disponibilidad de apoyar. No lo había visto así. Y definitivamente tener un tema de conversación y un punto de avance, ¿no? Pero al final, yo creo que las autoridades mexicanas también son conscientes de que un acuerdo gubernativo como tal solamente sienta una base jurídica, mas no materializa o conlleva acciones concretas para poder implementar un proyecto como este, que para mí también es un proyecto que tiene que ser compatible con otras disposiciones, por ejemplo, el tema ambiental, porque acordémonos que efectivamente estamos hablando del departamento del Petén. También tomemos en consideración que el puesto fronterizo que Guatemala tiene en Petén es el de Melchor de Mencos con Belice, y en el departamento, y en la otra parte que es con México sería el que está cerca del vértice. Es cerca del vértice, no me acuerdo ahorita cuál es la denominación de este puerto, de este puesto fronterizo, pero definitivamente al ingresar por un lugar distinto a estos, tendrían que habilitar un puesto fronterizo y definitivamente tener ASAT, migración y todo el complejo que esto representa. Pues bueno, no sé cómo era hacer el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales si hace un gran escándalo por Perenco. Yo creo que la ministra no le va a dar dictamen favorable al proyecto del presidente con el tema del tren, porque ya pues declaró en un video su
su buena misión, pues su buena misión de proteger las áreas hay que pensarlo en positivo, ¿verdad? Pero eso cerraría cualquier posibilidad. La postura de ella cerró cualquier posibilidad de tren. Lo que yo vi el video que declaró sobre el tema Perenco, y con esa postura de respeto irrestricto que ella tiene el tema, creo que no va a ver el presidente Arévalo su propio tren, porque su ministra no sé si se lo va a lograr autorizar. Deje de estar impidiendo el desarrollo, funcionarios. Hay que buscar un justo equilibrio, una ponderación. No necesariamente mantener en el atraso a Guatemala en temas de industria o de vías de comunicación es proteger el ambiente. También es generar un atraso enorme a un país que tiene tanto potencial para poderse desarrollar. Nos excedimos del tiempo, les agradezco que se hayan quedado estos minutos extras. En pantalla, pues ya no me dio tiempo de seguir con la segunda parte del caso de la terminal de corrupción, TSQ, y que pues lo había titulado Lo que inicia con corrupción, sigue con corrupción, aunque se disfrace políticamente, seguirá siendo corrupción. Y por eso la pregunta que hice en redes y que dejo ahí, ¿será que Bernardo Arévalo, al apadrinar estos actos de corrupción de la terminal de contenedores de Barcelona y del conocimiento que APM tenía, está apadrinando la corrupción transnacional? ¿Se está cediendo a estos organismos internacionales que habían financiado esta construcción? Lo vamos a explicar en el próximo programa de Derecho al Derecho. Muy buenas noches y gracias por habernos acompañado ese tiempo extra. Gracias a ETV News por el espacio y sigamos construyendo esa opinión pública con fundamentos, basado en el amor que le tenemos a nuestras familias y a nuestra nación, en esa pasión que le tenemos al derecho, a la comunicación y por supuesto basados en que la cobardía está pasada de moda. Muy buenas noches a ustedes. Buenas noches. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes.
¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com